Quiero contarles algo que me pasó hace 3 semanas. Me llamó por teléfono una señora de 78 años, llamada Consuelo, llorando. Me dijo: doctor Morales, mi esposo murió hace 6 meses y yo, revisando sus cosas, encontré un cuaderno que no conocía. Y en ese cuaderno estaba el secreto de por qué ese hombre llegó a los 83 años caminando solo, con su memoria perfecta y sin tomar un solo medicamento diario. Pero lo descubrí demasiado tarde para él. Y yo le pregunté: ¿demasiado tarde para quién, doña Consuelo? Y ella me dijo: para él ya sí. Pero yo tengo 78 años, doctor. ¿Será demasiado tarde para mí? Llevo 30 años ejerciendo la medicina. He visto personas de 70 años que parecen de 90. Y he visto personas de 90 que entran a mi consultorio caminando solos, con los análisis perfectos y con una vitalidad que me deja sin palabras. Y les digo algo que aprendí después de muchos años y de muchos pacientes. La diferencia casi nunca está en los genes. Está en lo que esas personas hicieron cada día durante décadas, en los hábitos pequeños, en las rutinas que no parecen importantes, pero hacen un gran cambio en tu vida. Hoy les voy a contar la historia completa de doña Consuelo y les voy a explicar exactamente qué decía ese cuaderno, los 6 hábitos que don Aurelio anotó durante 28 años y por qué la ciencia moderna confirma cada uno de ellos. Porque si usted tiene 60 años, 70 u 80, lo que voy a contarles hoy puede cambiar la trayectoria de lo que le queda de vida. No es exageración. Es lo que la medicina del envejecimiento lleva décadas documentando. Quédese. Esto le importa más de lo que cree. Ahora les presento a doña Consuelo. Me llamo Consuelo, tengo 78 años y llevaba casada 52 años con Aurelio Fuentes. Ese hombre fue el amor de mi vida y cuando se fue, se llevó una parte de mí que todavía no sé si voy a recuperar. Aurelio murió en enero de este año, de un infarto que nadie esperaba, porque ese hombre parecía de 60 años, aunque tuviera 83. Se levantaba solo, caminaba al mercado solo, le ganaba al ajedrez a su nieto de 30 años, y el nieto no le dejaba ganar. El abuelo ganaba de verdad. Y no tomaba un solo medicamento diario, ni uno. El doctor Morales le revisaba sus análisis cada año y cada año le decía lo mismo: don Aurelio, usted me va a enterrar a mí. Y los dos se reían. Cuando Aurelio murió, yo me quedé como perdida dentro de mi propia casa, porque esa casa sin él no era la misma casa. Los primeros días vinieron los hijos, vinieron las nueras, vinieron los nietos. La casa estaba llena de gente y yo me sentía completamente sola, porque la persona que faltaba era la única que importaba. Cuando todos se fueron y la casa se quedó en silencio, empecé a caminar por los cuartos sin saber para qué. Me paraba en la cocina y no recordaba qué había ido a buscar. Me sentaba en la sala y miraba su sillón vacío durante horas. Así pasé los primeros 3 meses, caminando por la casa, sin rumbo, sin propósito, esperando no sé qué. Un día, mi hija Lupita me llamó por teléfono. Me preguntó cómo estaba y yo le dije que bien, porque así le decía a todo el mundo: bien. Pero no estaba bien, estaba sobreviviendo.
y hay una diferencia muy grande entre vivir y sobrevivir. Fue en el 4.º mes cuando me animé a ordenar su estudio. Ese cuartito que Aurelio tenía lleno de libros y papeles, donde se encerraba cada mañana durante media hora. Yo nunca entraba ahí cuando él vivía. Era su espacio, su cueva, como le decía yo de broma. Pero ya era hora de ordenarlo, de limpiarlo, de dejarlo vacío, para que la tristeza también tuviera menos donde vivir. Empecé por los libreros. Saqué los libros uno por uno, les quité el polvo y los fui poniendo en cajas para donarlos. Libros de historia, libros de ciencia, algunos de los que yo le había regalado en cumpleaños y que él sí leía, a diferencia de muchos hombres que los guardan nomás para que se vean bonitos. Luego limpié el escritorio, tiré papeles viejos, guardé algunos recibos y llegué al cajón de abajo. El cajón de abajo del escritorio era donde Aurelio guardaba sus cosas más personales. Yo lo sabía, pero nunca lo había abierto, ni cuando él vivía, ni después. Ese día lo abrí. Debajo de unos libros viejos, debajo de una Biblia con las esquinas dobladas, debajo de unas cartas amarillas que nos habíamos escrito cuando éramos novios, encontré un cuaderno azul, de esos de pasta dura, grueso, con el lomo un poco desgastado de tanto abrirlo. Lo saqué despacio, como si fuera algo frágil. Lo puse sobre el escritorio y lo abrí. En la primera página, con su letra tan bonita que tenía, esa letra de hombre que aprendió a escribir en una época en que escribir era algo serio, decía: para consuelo, por si me voy antes que tú. Tuve que sentarme. Me senté en su silla, esa silla donde él se sentaba cada mañana y que todavía olía a él, aunque hubieran pasado 4 meses, y empecé a leer. El cuaderno tenía fechas desde el año 1995, el año que Aurelio cumplió 55. Y la última entrada era de noviembre del año pasado, 2 meses antes de que se fuera. 28 años de cuaderno, 28 años escribiendo lo mismo, en silencio, sin decirme nada. No era un diario de emociones, no era un diario donde escribiera lo que sentía o lo que soñaba. Era una bitácora, una lista semanal. Cada domingo por la noche, Aurelio se sentaba en esa misma silla y anotaba cómo había sido su semana, lo que había comido, a qué hora se había dormido, cuánto había caminado, si había cumplido con sus 6 hábitos de la mañana, y una nota al final de cada semana, corta, sin adornos, como él era. Bien, caminé todos los días. Faltó el martes por la lluvia, me repongo el miércoles. Esta semana dormí menos, cuidado. Así, 28 años. Yo leía eso y lloraba. No de tristeza nada más. Lloraba de algo que no sé bien cómo explicar. Una mezcla de admiración y de pena. Admiración porque ese hombre, sin que nadie le dijera, sin ningún médico que le prescribiera una rutina, había construido solo, durante casi 3 décadas, un sistema de cuidado personal que lo mantuvo sano hasta los 83 años. Y pena porque yo vivía con él. Dormíamos en la misma cama, desayunábamos juntos, y nunca supe, nunca me dijo, y yo nunca pregunté,
¿Por qué no me lo dijo? Eso me pregunté muchas noches después de leer ese cuaderno. ¿Por qué lo hizo solo durante 28 años sin contarme? Y con el tiempo creo que entendí. Aurelio era de esos hombres que no hablan de lo que hacen. Lo hacen y ya. Si yo le hubiera preguntado, Aurelio, ¿por qué sales al patio cada mañana antes de desayunar? Él me hubiera dicho, para respirar tantito, mujer. Y ya, sin ciencia, sin explicación, sin sermón, solo lo hacía. Y funcionaba. Los 6 hábitos. Eso fue lo que más me impactó del cuaderno. Aurelio los tenía escritos en la segunda página, como una lista, con su letra clara y una nota al lado de cada uno. Voy a leerlos tal como él los escribió, porque me los sé de memoria, de tanto que los leí. Primero, al despertar, 2 vasos de agua, siempre antes de todo. El cuerpo lleva horas sin tomar nada. Hay que avisarle que ya empezó el día. Segundo, salir afuera, 10 minutos mínimo, aunque esté nublado, aunque haga frío. Los ojos necesitan ver el cielo, la cabeza se limpia sola. Tercero, caminar media hora, no correr, no apurarse, caminar como quien va a algún lado, aunque no vaya a ningún lado. El cuerpo necesita moverse antes de comer. Cuarto, no desayunar hasta haber hecho los 3 primeros. El cuerpo no está listo para comer si todavía no está despierto del todo. Quinto, nada de malas noticias por la mañana. El periódico puede esperar. Los problemas pueden esperar. La mañana es para ponerse en orden por dentro antes de salir al desorden de afuera. Y sexto, el que más me llegó, pensar en algo que valga la pena. Cada mañana, antes de salir al patio, pensar en una razón para estar contento de estar aquí. Una sola, no hace falta más. Y abajo de la lista, con letra un poco más pequeña, como si lo hubiera agregado después, escribió esto. Lo que me mantiene no es ningún remedio, es no fallarle a mi cuerpo ni un solo día. El cuerpo es como un perro fiel. Si lo cuidas, te cuida. Si lo abandonas, se va. Y en la última línea, al pie de esa página, con una letra que reconocí de inmediato, porque era la misma letra de cuando me escribía cartas, cuando éramos novios, una letra más suave, más redonda, decía simplemente, cuídense, Consuelo. Estuve en esa silla no sé cuánto tiempo, 1 hora, tal vez 2, con el cuaderno en las manos, sin poder soltar. Y luego pasó algo que no esperaba. En vez de ponerme más triste, empecé a sentir otra cosa, algo que hacía meses no sentía, algo parecido a las ganas de hacer algo, ganas de intentar algo, ganas de no desperdiciar los años que me quedaban, esperando sentada en un sillón a que el tiempo pasara. Porque si Aurelio había empezado a los 55 y llegó a los 83 sano y entero, yo tenía 78. Eso me daba, si hacía bien las cuentas, por lo menos 5 años de margen para intentarlo, tal vez más. La medicina siempre dice que nunca es tarde. Yo no lo creía de verdad, hasta ese día. Así que llamé al doctor Morales, que era el médico de Aurelio desde hacía muchos años, y mío también,
aunque yo iba mucho menos que él. Le conté todo. Le leí el cuaderno por teléfono y el doctor se quedó callado un momento y luego me dijo algo que también me llevó guardado. Doña Consuelo, don Aurelio no descubrió nada nuevo. Descubrió lo mismo que la ciencia lleva décadas confirmando, y usted acaba de encontrar el mejor plan de salud que ningún médico le habría podido recetar. Esa noche puse el cuaderno en mi buró, del lado donde antes dormía Aurelio, y le dije en voz alta, aunque me sintiera medio loca por hablarle a alguien que no estaba: ya lo leí, viejo, ya entendí, y voy a intentarlo. Empecé al día siguiente. El primer día fue raro. Me levanté, fui al baño, y en vez de prender la tele como siempre, me fui a la cocina, llené 2 vasos de agua y me los tomé parada junto a la ventana, nada más, 2 vasos de agua, y pensé, ¿así de fácil era? ¿Esto era lo que hacía Aurelio? Luego salí al patio. Eran como las 6:30 de la mañana, todavía estaba fresco. Me quedé parada 5 minutos, mirando las plantas, mirando el cielo que empezaba a aclarar, respirando. Y sentí algo que no esperaba. Sentí que la cabeza se me asentaba, como cuando agitas un frasco de agua con arena y luego lo dejas quieto, y la arena va bajando despacio y el agua se va poniendo clara. Así me sentí. La cabeza se me fue poniendo clara. Luego caminé. No tengo patio grande. Caminé de un lado al otro de la sala, ida y vuelta, unos 10 minutos, contando los pasos como hacía Aurelio. Y luego me hice el desayuno: un huevo, un poco de frijoles, una tortilla, una fruta, lo de siempre. Pero lo comí despacio, sin tele, sin teléfono, sin noticias, solo yo y mi desayuno y el silencio de la mañana. La primera semana no fue fácil. El cuerpo tiene sus costumbres y no le gusta que le cambien de golpe. A veces me olvidaba el agua. A veces salía al patio y me entraba al minuto porque hacía frío. A veces me saltaba la caminata porque me distraía con otra cosa. Pero fui. La segunda semana fui más constante. La tercera ya era costumbre. A los 2 meses pasó algo que no esperaba. Empecé a dormir mejor. Yo llevaba más de 2 años durmiendo mal, desde antes de que Aurelio se fuera. Me despertaba 2 o 3 veces cada noche. Me levantaba cansada, me arrastraba hasta la cocina y así empezaba el día. Pero a los 2 meses de hacer los hábitos del cuaderno, empecé a dormir de corrido. No todas las noches, pero la mayoría. Y eso lo cambia todo. Porque cuando uno duerme bien, todo lo demás mejora. El ánimo mejora. El dolor de las rodillas baja. La cabeza piensa más claro. Hasta el apetito se acomoda. A los 3 meses, mi hija Lupita vino a visitarme. Me miró y me dijo: «Mamá, ¿qué te pasó?». Y yo le dije que nada, y ella me dijo: «No, te ves diferente, te ves más tú». Y yo tuve que voltear para que no me viera llorar, porque más tú era exactamente lo que yo sentía, que me estaba volviendo a encontrar, que la señora que había estado perdida en esa casa durante meses estaba volviendo a aparecer, despacio, pero volviendo. Ahora han pasado casi 6 meses desde que encontré el cuaderno
y les voy a decir lo que cambió. Duermo mejor. Me levanto con menos pesadez en las piernas. La rodilla derecha, que siempre me dolía, duele menos. Salgo a caminar al parque 2 veces a la semana, sola, algo que hacía meses no hacía. Y lo más importante, tengo ganas de levantarme, ganas de hacer el desayuno, ganas de hablar con mis hijos cuando me llaman, ganas de vivir. Cada mañana cuando salgo al patio y veo el cielo, me acuerdo de Aurelio. Y en vez de ponerme triste, me pongo contenta, porque siento que lo estoy acompañando, que estamos haciendo lo mismo, aunque él ya no esté. Que en algún lugar ese hombre me está viendo salir al patio y está diciendo, ya entendió la vieja. Ese cuaderno azul fue su última carta de amor y yo lo voy a respetar hasta el último día que tenga, porque si hay algo que aprendí de 52 años con Aurelio, es que el amor no siempre se dice con palabras. A veces se dice con un cuaderno azul, guardado en el fondo de un cajón, esperando a que lo encuentres cuando más lo necesitas. Cuando doña Consuelo me leyó lo que había escrito don Aurelio, yo sentí algo que pocas veces se siente en 30 años de medicina. Un médico que aprende de un paciente. Porque ese hombre, sin estudiar medicina, sin leer revistas científicas, sin que nadie se lo recetara, había descubierto exactamente lo que la investigación más reciente confirma. Y ahora quiero explicarles por qué funcionó. Porque cuando entienden la biología detrás de cada hábito, dejan de ser opcionales, se convierten en algo que uno quiere hacer. El primero, 2 vasos de agua al despertar. Esto tiene una razón fisiológica muy concreta. Durante la noche, el cuerpo trabaja, no descansa del todo, repara tejidos, consolida la memoria, regula hormonas y elimina desechos metabólicos a través del sistema linfático, que es el sistema de limpieza del cerebro y que funciona principalmente mientras dormimos. Todo ese trabajo tiene un costo hídrico. Al despertar, el cuerpo lleva entre 6 y 8 horas sin recibir agua. La sangre está levemente más espesa. Los riñones están esperando ese primer aporte de líquido para terminar de depurar lo que quedó del trabajo nocturno. El intestino necesita esa señal de agua para activar su movimiento y prepararse para funcionar bien durante el día. Ese primer vaso de agua no es un detalle pequeño. Es la señal que el cuerpo lleva toda la noche esperando recibir. Don Aurelio lo hacía instintivamente, sin saber la fisiología, porque sus padres lo hacían y sus abuelos también. El segundo, salir afuera 10 minutos antes de desayunar. En el cerebro tenemos un reloj biológico, se llama núcleo supraquiasmático. Está justo detrás de los ojos, en el hipotálamo. Y ese reloj controla el cortisol matutino, que es la hormona que nos da energía y alerta al comenzar el día. Controla la temperatura corporal, controla el metabolismo, controla cuándo se va a liberar la melatonina en la noche para que podamos dormir. Todo ese sistema de regulación circadiana depende de esa primera señal de luz natural. Cuando nos despertamos y lo primero que hacemos es encender la pantalla del teléfono o del televisor, le estamos enviando al cerebro una luz con una frecuencia completamente diferente a la luz natural. Y el cerebro se confunde. No de forma catastrófica ese día, pero acumulado durante años, ese desajuste tiene consecuencias metabólicas reales. Está asociado con peor regulación del azúcar en la sangre,
con alteraciones del sistema inmune, con peor calidad del sueño, y en estudios en poblaciones mayores con un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Don Aurelio lo resolvió sin saber nada de esto. Salía al patio, respiraba, veía el cielo y su reloj biológico se calibraba solo. El tercero, caminar media hora antes de desayunar. Y aquí quiero pararme un momento, porque esto es algo que casi ningún médico explica bien. Los estudios sobre longevidad muestran de forma consistente que las personas que viven más no son las que más ejercicio hacen, son las que menos tiempo pasan completamente inmóviles. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Un deportista que entrena 2 horas al día, pero pasa las otras 22 sentado o acostado, puede tener peores marcadores metabólicos que una persona mayor que nunca pisó un gimnasio, pero que se mueve constantemente durante todo el día, que camina a la tienda, que cuida el jardín, que sube escaleras, que estira el cuerpo al despertar. En medicina esto se llama NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. La termogénesis por actividad que no es ejercicio formal. Es la energía que gastamos en todo lo que hacemos que no sea sentarnos a descansar. Y en las poblaciones longevas, ese NEAT es altísimo desde que se despiertan. Don Aurelio lo tenía altísimo, sin saber que tenía un nombre científico. El cuarto, no desayunar hasta haber hecho los 3 primeros hábitos. Esto que parece una regla caprichosa, tiene una base científica sólida. Los centenarios de las zonas azules del mundo, Okinawa en Japón, Nicoya en Costa Rica y Caria en Grecia, practican de forma cultural lo que la ciencia moderna llama alimentación con restricción horaria. No como protocolo médico estricto, sino como consecuencia natural de sus hábitos. Se despiertan, hacen sus movimientos matutinos, beben agua, ven la luz. Y todo eso ocurre antes de que pongan el primer alimento en la boca. De forma natural, la ventana entre la última comida del día anterior y el primer bocado del día siguiente es amplia. No por disciplina, por cultura. Y eso le da al intestino, al hígado, al páncreas, el tiempo de recuperación que necesitan. Quiero ser muy claro, no les estoy recomendando un ayuno intermitente. Eso es una intervención nutricional que requiere evaluación médica individual. Lo que les estoy describiendo es un patrón cultural que cuando los investigadores lo midieron coincidía con mejores marcadores metabólicos en esas poblaciones. El quinto, nada de malas noticias por la mañana. Este es el hábito que más sorprende a mis pacientes cuando se los explico y el que más resistencia genera. Porque vivimos en una cultura donde revisar el teléfono al despertar parece algo inocente, pero no lo es. En las primeras horas del día, el cortisol ya está elevado de forma natural. Es lo que se llama el cortisol awakening response, la respuesta de cortisol al despertar. Ese pico de cortisol está diseñado para darnos energía, para activar el sistema inmune, para prepararnos para el día. Pero si en ese momento en que el cortisol ya está alto, añadimos un estímulo estresante, una noticia mala, un mensaje de conflicto, una discusión en redes sociales, estamos añadiendo estrés sobre estrés. Y eso tiene consecuencias sobre la presión arterial, sobre la inflamación sistémica, sobre la función del sistema digestivo y sobre la calidad de las decisiones que tomamos durante el resto del día. Don Aurelio lo resumió perfecto en su cuaderno. Las mañanas son para ponerse en orden por dentro, antes de salir al desorden de afuera. Y el sexto, pensar en algo que valga la pena. Una razón para estar contento de estar aquí, una sola.
Este es el hábito que la medicina del envejecimiento tiene quizás menos estudiado que los demás, pero del que la evidencia más reciente es la más contundente. En japonés existe una palabra que en Okinawa es casi filosofía de vida. Se llama Ikigai. Se traduce de forma aproximada como razón de ser, la razón por la que vale la pena levantarse por la mañana. Los estudios sobre las poblaciones longevas muestran algo que a los médicos nos resulta al mismo tiempo obvio e increíble. Las personas que tienen un propósito claro en su vida, algo por lo que levantarse, alguien a quien cuidar, algo que construir, algo que aprender, tienen marcadores inflamatorios más bajos, mejor función inmune, menor riesgo de depresión y menor riesgo de deterioro cognitivo que las personas que no lo tienen. Un estudio de 20 años del Rush University Medical Center encontró que los adultos con alto sentido de propósito en la vida tenían un 48% menos de probabilidades de desarrollar Alzheimer y vivieron en promedio 7 años más que aquellos sin ese sentido de propósito. El propósito no es un lujo espiritual, es una variable fisiológica. Don Aurelio lo sabía sin saber que lo sabía. Cada mañana pensaba en algo, una razón, y esa razón, durante 28 años, le mantuvo la química interna en orden. Ahora, antes de terminar, quiero ser muy claro. Lo que les voy a decir no reemplaza su consulta médica. Si tiene condiciones de salud en curso o toma medicamentos, hable siempre con su médico antes de cambiar cualquier hábito. Pero si es una persona sana que quiere cuidarse mejor, esto es lo que le recomendaría. Primero, al despertar, antes de cualquier otra cosa, tome 1 o 2 vasos de agua a temperatura ambiente, no fría, no caliente, ambiente. Eso activa los riñones, hidrata levemente la sangre y le manda al intestino la señal de que el día comenzó. Segundo, en los primeros 30 minutos del día, salga al exterior aunque sea 5 minutos. Balcón, patio, la puerta de su casa. Permita que la luz natural llegue a sus ojos. No mire el sol directamente, solo esté afuera. Eso calibra su reloj biológico. Mejora la calidad del sueño esa noche y regula el cortisol matutino de forma que el resto del día fluya mejor. Tercero, muévase antes de sentarse a desayunar. No le pido que salga a correr, le pido 5 o 10 minutos de movimiento suave. Caminar por su casa, subir y bajar unas escaleras, estirarse, lo que sea que ponga el cuerpo en movimiento antes de que empiece la quietud del día. Cuarto, si puede, espere a que el cuerpo esté despierto de verdad antes de desayunar, que haya tomado agua, que haya visto luz, que haya movido el cuerpo un poco. Ese primer alimento va a encontrar un sistema digestivo más preparado para recibirlo. Quinto, proteja la primera hora de su mañana. No la llene de noticias ni de conflictos. El mundo puede esperar una hora. Su cuerpo no puede esperar el daño que ese estrés temprano le hace. Y sexto, esta semana escriba en un papel una sola cosa por la que vale la pena levantarse mañana. Una sola. No tiene que ser grande. Puede ser ver a un nieto. Puede ser terminar un libro. Puede ser hacer una receta que hace tiempo no hace. Escríbala. Póngala donde la vea cuando se despierte y léala antes de agarrar el teléfono. Eso no es ejercicio de autoayuda, es una señal neurológica que activa el sistema de recompensa del cerebro y que con el tiempo tiene efectos medibles sobre su química interna. Don Aurelio no estudió cronobiología, no leyó revistas científicas, lo aprendió de sus padres, que lo aprendieron de los suyos, y la ciencia llegó décadas después a confirmar que tenían razón. Hay algo que me llena de esperanza en eso.
La sabiduría sobre cómo cuidar el cuerpo no siempre viene de los laboratorios. A veces viene de un cuaderno azul, guardado en el fondo de un cajón, escrito durante 28 años por un hombre que amaba a su esposa y quería que ella siguiera bien, aunque él ya no estuviera. Y esa esposa tuvo la valentía de empezar a los 78 años. Si doña Consuelo pudo, usted puede. Nunca es tarde. Si este video les sirvió de algo, suscríbanse al canal y denle like. Eso me dice que vale la pena seguir compartiendo estas historias. Y si conocen a alguien que esté pasando por algo parecido, que perdió a alguien, que siente que el cuerpo ya no responde, que siente que se está quedando atrás, mándenle este video. Esa es la mejor medicina que pueden darle hoy. Soy el doctor Alejandro Morales. Cuídense mucho. Quiero contarles algo más, algo que no le había contado ni al doctor Morales. Hay un día que marcó un antes y un después. Fue como al mes y medio de haber empezado con los hábitos del cuaderno. Era un martes por la mañana. Salí al patio, como ya era mi costumbre, con mis 2 vasos de agua en la mano. Me quedé parada mirando las plantas. Tenemos una bugambilia que Aurelio plantó cuando compramos la casa, hace como 40 años. Esa bugambilia es un monstruo ya. Cubre toda la barda del fondo y en invierno se pone moradísima. Pues ese martes amaneció con flores nuevas, las primeras del año. Esas flores moradas brillando en la mañana. Y yo me quedé mirándolas y me acordé de Aurelio. Y en vez de ponerme a llorar, sonreí. Sonreí sola, parada en el patio con mis 2 vasos de agua, sonriendo a una bugambilia. Y pensé, ahí está la razón que escribió Aurelio en su cuaderno, la razón para estar contento de estar aquí. Esa mañana, mi razón era esa bugambilia morada. Mañana será otra cosa, pero siempre hay una si uno se para suficiente tiempo a buscarla. Aurelio me enseñó eso, no con palabras, con un cuaderno azul y 28 años de constancia. Y yo tardé 78 años en aprenderlo, pero lo aprendí, y eso vale todo. Si usted está escuchando esto y está pasando por algo difícil, si perdió a alguien, si siente que el cuerpo ya no es el mismo, si siente que los mejores años ya pasaron, le digo lo mismo que me dijo el doctor Morales a mí: nunca es tarde, nunca. El cuerpo tiene una memoria increíble. Sabe responder cuando uno le da lo que necesita. Aunque tenga 78 años, aunque tenga 80, aunque tenga más. Empiece con los 2 vasos de agua mañana. Solo eso, los 2 vasos de agua. Y vea qué pasa. Yo empecé ahí y miren dónde estoy. Quiero hablarles de algo que la medicina tarda en reconocer, pero que yo he visto demasiadas veces para ignorarlo. El duelo tiene consecuencias físicas reales, no metafóricas, reales, medibles en análisis de sangre. Cuando una persona pierde a alguien muy cercano, el sistema inmune se ve afectado de forma directa. Los niveles de inflamación sistémica suben, la calidad del sueño cae, el cortisol basal aumenta, y en adultos mayores de 65 años, ese impacto puede ser el inicio de un deterioro que, si no se atiende, se acelera. Hay un estudio que se llama el efecto viudo. Documenta que las personas que pierden a su pareja de vida tienen un riesgo significativamente mayor de muerte en los 2 años siguientes al duelo.
no porque el corazón se rompa en sentido poético, sino porque el sistema nervioso autónomo que regula el corazón, la presión, el sistema inmune, pierde un ancla. Pierde la rutina compartida, pierde el contacto físico, pierde el propósito cotidiano que muchas veces estaba ligado a la otra persona. Lo que hizo doña Consuelo, sin saberlo, fue exactamente lo correcto. Encontró un ancla nueva. Los hábitos del cuaderno de Aurelio. Esos hábitos le dieron estructura a su mañana, le dieron un propósito pequeño pero concreto, cumplir lo que había prometido, honrar a Aurelio. Y ese propósito, ese ancla pequeña, activó en su sistema nervioso los mecanismos de recuperación que el duelo había desactivado. No soy poeta, soy médico, y lo que les describo es fisiología. La conexión entre el propósito, la estructura y la salud física en adultos mayores es una de las áreas más activas de la investigación del envejecimiento hoy. Y lo que muestra esa investigación es que doña Consuelo hizo exactamente lo correcto. Yo pienso en mis pacientes cuando grabo estos videos. Pienso en las personas que me escriben, en las que me cuentan que perdieron a alguien, en las que me dicen que sienten que el cuerpo ya no responde, en las que me preguntan si todavía vale la pena intentarlo. Y siempre les digo lo mismo, siempre. El cuerpo humano, incluso a los 75, incluso a los 80, conserva una capacidad extraordinaria de adaptarse, de mejorar, de responder, cuando se le da lo que necesita. La ciencia es inequívoca en ese punto y doña Consuelo es la prueba. No es un caso raro, es un caso posible. Posible para usted, posible para quien usted quiere, posible para quien le comparte este video. Empiece mañana, con los 2 vasos de agua, solo eso. Mañana los 2 vasos. Pasado mañana agregue los 5 minutos afuera. La semana siguiente el movimiento antes de desayunar. Paso a paso, sin prisa, como caminaba don Aurelio, despacio, pero sin parar. Gracias por quedarse hasta aquí. Gracias por darle su tiempo a esta historia. Soy el Dr. Alejandro Morales y esto es Relatos de Vida y Salud. Cuídense mucho.